Pedronel Gómez nació el 4 de julio de 1899 en Anorí, un pueblo localizado al nordeste del departamento de Antioquia, una tierra lejana, cuajada de montañas y selvas frondosas, recorrida por un puñado de ríos, el Cauca, el Nechí, el Bagre y el Porce. Sus padres, el doctor Jesús Gómez González, nació en Anorí, con familia proveniente del oriente antioqueño. Su madre, María Luisa Agudelo García, era una oriunda de Amalfi, con descendencia indígena, la cual tenía porte de trabajadora y ambiciosa. Peronel vivió en su ciudad de origen los primeros días de infancia. Era él sexto de los hijos en una familia afectada por los convulsionados días del siglo XX. Su padre, liberal radical y socialista, como consecuencia de la guerra y la persecución entre conservadores y liberales, dio afectados sus negocios y las finanzas familiares se fueron al suelo. La familia debió abandonar el municipio de Amalfi debido a la persecución política y al declive económico. Se trasladaron a la ciudad de Medellín, donde don Jesús Gómez realizó un estudio en leyes que le ayudaron a convertirse en un consejero de Estado y congresista. En Medellín estudió ingeniería, arquitectura y urbanismo, profesiones que ejerció y las cuales enseñó por un buen periodo de tiempo. De Italia regresa a Medellín, pero en el Gómez en 1930, ya no en solitario como cuando su partida, sino acompañado por su esposa Giuliana Scalaverni y sus hijos Germana y Juliano. 6 años después, ya la casa construida y el momento de instalarse en ella, un hijo más, Italo, integra el grupo familiar. En 1930 fue elegido director de la Escuela de Bellas Artes de Medellín. Sus exposiciones le ganaron gran prestigio artístico, poco a poco lo llevaron a decorar edificios públicos y a realizar proyectos urbanos. El maestro Pedronel Gómez muere el 6 de junio de 1984 en la ciudad de Medellín, dejando un gran legado artístico no solo para la ciudad, sino para todo el país. Pedronel Gómez, conocido como el pintor de la patria, se dedicó a retratar, por medio de acuarelas, óleos y murales al fresco, la realidad del país. Sus obras se caracterizan por la presencia de lo nacional, la raza mestiza, campesinos, leyendas populares, mineros, símbolos, personajes y sucesos de la historia colombiana. Algunas de sus obras como moralistas son La mesa vacía del niño hambriento. En esta se expresó un sentimiento de abandono por parte del Estado frente a la población de más bajos recursos. Los comedores cobraron fuerza en el país durante esta época y fueron retratados por el artista. El matriarcado. A lo largo de la trayectoria artística de Pedronel Gómez, fue reconocido por su constante representación del papel de la mujer en la sociedad, presentándola como lo hizo aquí, como fuerza motriz y creadora de vida. El barequeo. En este, el artista no presenta el crecimiento económico producto de la minería, sino que muestra una forma de minería artesanal que se conoció como mazamorreo, a la cual recurrieron pequeños mineros que trabajaban por su propia cuenta en busca de oro en las orillas de los ríos. Las fuerzas migratorias. En este mural el tema principal es el de los desplazados, los cuales por conflictos sociales o por iniciativa propia abandonaron sus hogares y debieron buscar en otros lugares. El tríptico del trabajo. Se presenta una situación en la que aparece un grupo de obreros que protestan y tratan de romper una gran cadena que rodea la industrialización. Esta obra hace alusión a esto y no solo representa este proceso, sino que realiza una crítica a la explotación obrera y a la exclusión de aquellos desempleados que no fueron contratados. El maestro Pedronel Gómez fue un gran partícipe de la transformación urbana en la ciudad de Medellín. Este fue un verdadero visionario para su época. Pedronel dejó muchos proyectos en el papel que, a pasar del tiempo, los medellinenses, a través de sus alcaldes, se han encargado de urbanizar la ciudad del modo que Pedronel nos planteó. La construcción de lo que hoy se conoce como Parques del Río fue inspirada en gran parte por los planos que había dejado Pedronel Gómez. Él pretendía unir la ciudad con un gran corredor verde, una especie de grandes jardines para la ciudad de Medellín. Este gran corredor iba a ser inspirado en el parque de la ciudad de Nueva York, como es el Central Park. Él pretendía unir el Cerro Volador con el Cerro Nuntigara, desarrollando una gran zona verde en el costado occidental del río, pues en el Medellín de ese entonces no había muchas actividades culturales y lúdicas para realizar.
Coronel Gómez fue el hombre indicado para realizar los planos del barrio Laureles, ya que años antes había estado en Europa y lo que lo llevó a que su visión del mundo estuviera muy adelantada de lo que estaba Medellín en ese momento. También tenía consigo una arquitectura fresca y moderna para haber estado en varios países como Italia, Francia, entre otros, lo que lo llevaría a inspirarse en los diseños de Francia para empezar a diseñar los planos. De un modo poco convencional, dejó al lado la cuadrícula española para diseñar el barrio y puso un círculo como foco central del barrio. De esta manera mezcló la forma tradicional con formas modernas, creando de esta manera circulares, transversales, carreras y calles, y por esto es conocido Laureles porque es muy difícil ubicarse. También el maestro Pedronel dejó en planos un gran campus universitario, el cual se mezclara la Universidad de Antioquia con las demás instituciones educativas que la rodeaban para que se creara un ambiente de estudio en el que la ciudad se viera plenamente involucrada en el desarrollo educativo de los habitantes, más específicamente en el desarrollo de los estudiantes de la Universidad de Antioquia. Al analizar las pinturas trabajadas por Coronel Gómez, se podrá observar su lado paisajista, en el que reflexionaba sobre el crecimiento rápido de las ciudades, sobre lo urbano y lo suburbano, sobre la transformación de la forma de habitar de las personas de Medellín, pues comenzó a ver el acelerado cambio de las familias al pasar de vivir en enormes casas a edificios. Seguramente, observar desde la colina en la que ubicó su casa el panorama de Medellín le inspiró profundamente a retratar en sus óleos la realidad de su ciudad, que estaba cambiando. Pero esta idea de contar el paisaje está influida también por su paso por ciudades como Florencia en Italia. De allí trajo su interés por la arquitectura fiorentina, por las estatuarias y hasta por las grandes tumbas de los cementerios. Dentro de sus obras más importantes en el paisajismo encontramos El Peñol bajo las aguas, del año 1978, pintado bajo la técnica acuarela sobre papel. Medellín vista desde el museo, del año 1978, pintado bajo la técnica óleo sobre lienzo, adherido a madera. Paisaje rural, del año 1916, pintado bajo la técnica acuarela sobre papel. La casa en la colina de Aranjuez, del año 1940, pintado bajo la técnica óleo sobre lienzo, adherido a madera. Vista de Medellín desde la colina de Aranjuez, del año 1938, pintado bajo la técnica óleo sobre lienzo.